Buenas tardes. ¿Ya estamos todas las que estamos? ¿Todos? Bueno, mi nombre es Lourdes, yo soy periodista y lo que vamos a hacer Gioconda y yo hoy es romper un poco el protocolo solemne de las presentaciones y vamos a hacer una entrevista, una charla entre dos amigas. Gioconda es una persona que yo conozco desde hace muchísimos años. Para mí era una especie de ídolo desde su primer libro de poemas, que se llama Sobre la grama, hace muchos años. Era una especie de diosa para mí, hasta que se convirtió en una mujer de carne y hueso cuando la fui conociendo con los años. Y cuando de poeta pasó a ser novelista, que es con esta novela que estoy segura que muchos de ustedes han leído. Esta es la primera, Irene, te acordarás, esta es la primera edición que se publicó en Nicaragua de su primera novela, que es La mujer habitada, que es la que empieza Gioconda a incurrir en el género de novela, ¿no? Ha pasado 30 años, esto fue en 1988. Y ahora tiene pues esta novela que todos conocemos. Entonces vamos a empezar con eso. Yo lo que quisiera para empezar es que ella nos lea el prólogo de esta novela, que yo nada más voy a decir dos cosas rápidamente. Para mí esta novela es un hito en la literatura de Gioconda. Rompe muchos esquemas. Ustedes que la conocen y la han leído como una mujer que se dedica, digamos, a lo erótico, o que explica las maravillas y las inconveniencias de ser mujer. Bueno, pues esto es una novela que habla en voz masculina. Para mí esta es la primera presentación, pero como aquí tengo un amigo que se llama Juan Cruz, que ha hecho la presentación número ¿cuál? Bueno, para mí esta es la primera, ¿ok? Pero bueno, es Juan Cruz importante que esté aquí porque él sabe cómo se hacen estas cosas. Me va a enseñar un poco a mí, que soy una novata. Pero entonces quiero empezar con que Gioconda nos lea el prólogo, que es muy importante porque esta novela combina cosas de ella y cosas que no tienen nada que ver con ella, ¿no? Bueno, es la voz de un hombre, o sea, por ahí empecemos, ¿no? Es la primera vez que ella incurre en una narrativa con voz masculina. Y bueno, si hay alguien que sabemos que representa la voz de nosotras las mujeres es ella, ¿no? Pues ahora entra en esto. Entonces nos va a explicar, bueno, primero va a leer el prólogo. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Les cuento que estoy un poco resfriada, se me va la voz, toso, me perdonan. No es culpa de Guadalajara, aunque esto me ha puesto peor, pero muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Voy a leer este prólogo, después hablamos. Yo creo que el prólogo es fundamental para entender el modo de ser de la novela, o por qué la novela, ¿no? Y es pequeño, así que no se preocupe. ¿Qué cara pondría mi padre cuando le dijeron la verdad? A los 18 años era un muchacho atlético, del equipo de básquetbol de los Grifos, de ojos menudos, con un bigotito fino y una sonrisa ancha y pícara. Lo imagino sentado con doña Carlota, que él creía era su madre biológica, en las sillas mecedoras de mimbre del corredor, donde ésta solía ponerse a tejer. Ella era una mujer morena, de rostro afilado y ojos grandes, su pelo entrecano siempre recogido en un moño bajo, sus manos largas, sin más adorno que el anillo de su matrimonio con Antonio Belli, el italiano que la dejó viuda joven. ¿Qué palabras escogería Carlota para revelarle al nieto que ella era solo su abuela y que otra mujer, llamada Graciela, era su verdadera madre? ¿Cómo le explicaría que uno de sus hijos, Pedro, que él pensaba su hermano, era en realidad su padre?
Habría preferido que el secreto permaneciera guardado en su casa de anchos corredores, en la calle del Triunfo de Managua, donde vivía con su hija Elena, Gonzalo, el marido de esta, abogado de profesión, y los hijos de ambos. Pero llegadas a viejas, las cómplices vecinas perdieron la discreción, y una de ellas comentó lo que sabía con el joven sobrino amigo de mi padre. El resto es predecible. De regreso de una práctica de básquet en el Parque San Sebastián, un parque que ya no existe, como no existen ya ninguna de esas casas solariegas destruidas de un latigazo por el terremoto de Managua en 1972, mi papá supo por el amigo que la realidad de su origen no era lo que parecía. Estoica y mujer fuerte que era, doña Carlota no tuvo más remedio que confesarle la verdad. Le explicó el amorío de Pedro y Graciela, una muchacha de buena familia de Matagalpa. Para evitar el escándalo del embarazo, unas tías la ocultaron hasta que el niño nació. Después llamaron al joven padre y decidieron asumir la responsabilidad, evadiéndola como era usual en esos tiempos. El niño fue inscrito como hijo de sus abuelos Antonio y Carlota. A la abuela le tocó hacer el papel de madre. Cuando conocí toda esta historia, admiré a mi papá, que fue tan buen hijo de su padre, a pesar de lo extraño que tiene que haber sido para él aceptarlo tardíamente como tal en el escalafón de sus afectos. Pero en aquel tiempo las familias eran reinos sin rebeliones. Las disposiciones de los mayores eran la ley y la ley se cumplía a cabalidad. Las circunstancias del nacimiento de mi padre dieron lugar a que en mi infancia existiera una confusión de abuelas. Mientras lo normal era tener una pareja de abuelos paternos y otra pareja de abuelos maternos, yo tenía 3 abuelas paternas. Carlota, la única que mi papá llamaba mamá, Mercedes Alfaro, la esposa legítima de don Pedro Belli, y la misteriosa abuela Graciela de Matagalpa. A esta la veíamos muy de vez en cuando. Ir a Matagalpa, pequeña ciudad perdida en la bruma y entre montañas al norte del país, significaba un viaje largo, pero a mis hermanos y a mí nos ilusionaba. Al contrario de la familia de Managua, más bien estirada y parca en sus afectos, Graciela Zapata Choacel de Praslán era una mujer encantadora y cariñosa, hermosa, alta y vivaz. Nos recibía con suculentos almuerzos de las típicas delicias nicaragüenses que no se acostumbraban en nuestras casas. En la ciudad era un personaje, querida y respetada. Se había casado con un ex militar y ambos eran dueños y administraban el hotel más grande y prestigioso de esa pequeña urbe. Matagalpa estaba llena de historias de familias alemanas, danesas, italianas, inglesas y francesas que en el siglo XIX se habían asentado en la región. Gracias a que el gobierno les había cedido tierras para trabajar. En esa zona floreció el cultivo del café, se amasaron fortunas, extranjeros se casaron con muchachas de familias prominentes y ahí surgieron las leyendas que hablaban del pasado de aquellos inmigrantes rubios, ojos azules, altos, blancos, peculiares, que llegados de Europa se reinventaron en la pequeña y emergente Nicaragua. Jorge Choacel de Praslán era el abuelo de mi abuela Graciela. Con su historia, su memoria, los relatos de la familia y los documentos de la época, he construido esta novela. En el prólogo tenemos la clave o las claves que dan, digamos, cuerpo a esta novela. Segunda parece estar a través de las voces del pasado contando una historia. Así en La Mujer Habitada también está siempre el pasado presente. Entonces yo quisiera que empecemos esta charla hablando un poco de estas claves, por qué el pasado es tan importante para vos. ¿Qué encontrás en ese pasado y por qué el pasado está tan presente? Bueno, yo creo que el pasado es la presencia del pasado
nunca es pasada, porque siempre está de alguna manera como dos líneas paralelas, haciéndonos nosotros camino, pero el pasado viene caminando al lado de nosotros, porque somos. Y creo que eso es lo hermoso de ser humano, es que somos la suma, ¿no?, de tanta gente que ha vivido antes de nosotros, de tantas experiencias que se han vivido antes de nosotros. Lo que me parece extraordinario también es la continuidad de los sentimientos humanos. Y por eso me atreví a hacer esta novela, de cierta manera, y por eso me parece que he seguido ese hilo, en el caso de la mujer habitada, con la presencia de ese pasado en la vida de esta mujer moderna, que tiene que también enfrentarse a una dictadura. Y en este caso es la presencia de este ser francés que de pronto tiene que huir de París, tiene que pretender que se murió, hacer de cuenta que se murió y salir escondido de París porque lo acusan de un crimen pasional. Entonces, el pasado construido a través de la vida de este hombre que llega a mí presente con la historia de mi papá. O sea, este hombre es parte de la historia de mi papá. Y la historia me pareció una historia fascinante, o sea, digna de una novela. ¿Cuál fue el germen? O sea, ¿qué fue lo que te motivó traer estas voces de tus antepasados? Investigar, porque el trabajo de investigación ¿qué te llevó a hacer eso? Que los antepasados nos habitan a todos. Sí, este hombre me habitó. Y fue bien interesante porque realmente una cosa que se me quedó en este tintero cuando estaba hablando antes, que lo que se repite es las emociones. Puede cambiar todo, ¿no? Cambian las circunstancias, cambian los paisajes, cambian las eras, pero hay una constante en el sentimiento humano. Por eso no podemos leer literatura de hace 200, 300 años e identificarnos con esas historias, porque existimos en una especie de condición humana que es la que hace que nos comuniquemos, nos podamos comunicar con ese pasaje. En la literatura, uno muchas veces no escoge la historia que van a contar. A mí esta historia me andaba rondando desde hace años. Y en un momento en que dije, bueno, voy a escribir esta historia. ¿Cómo la voy a escribir? Era un reto. Porque empecé a pensar, bueno, ¿por dónde la agarro? Y fue como que me habló la voz del hombre, o sea, la voz del hombre. La novela empieza diciendo qué pensarán los narradores. Entonces, este hombre que va viendo su propia muerte, que va pensando en cómo su muerte de su identidad y cómo va, él no quiere dejar, o sea, él quería morirse, pero lo salva. Él tiene que encontrarse consigo mismo, ya sin su identidad, ya sin ser quien era, recrearse. Y eso me pareció también en este tiempo que hay tanta migración. O sea, el misterio de dónde venimos, si todos nos ponemos a ver nuestra familia, de dónde venimos, estoy segura que vamos a encontrar historias tremendas, ¿no? De todo lo que tuvieron que tener o llegar a ser nuestros antepasados, de dónde salieron, cómo llegaron a donde llegaron. Entonces, esa historia de esa carrera de relevos, de cierta manera, nuestra existencia, eso me pareció fascinante. La migración. Yo con la investigación que hiciste, quizás, o sea, okay, de pronto deciste, voy a esta voz, me habitó, la voz de un hombre, la primera vez que habita la voz de un hombre. ¿Cómo empezaste a, digamos, a diseccionar
sucede. Hay lo que se llama, Lo siento, pero no es tan importante que me escuchen a mí. ¿cómo no? Claro, muy importante. Bueno, pues no, se perdieron. Pero para eso está ella. Pero sí me entendieron, ¿no? La pregunta que le hice. Gracias, Irene. Bueno, realmente yo no te puedo explicar con todo algún argumento como que estuviéramos en una clase, ¿no? Por esto hice esto y por esto hice lo demás allá, porque hay un proceso, hay como una especie de espíritu que lo anima a uno cuando está escribiendo una novela, la magia de la imaginación, ¿no? Que es lo que a mí me fascina de escribir novelas, porque de repente se pierde toda noción de que vos estás hilvanando algo. Es como que de repente se te va hilvanando en la mente y te van sucediendo todas estas cosas y le van sucediendo a tu personaje, y el personaje, en la medida en que uno va escribiendo, va teniendo mayor cuerpo, ya lo puedes ver moverse, ya lo puedes ver reír, ya vas teniendo una encarnación de ese personaje en tu misma imaginación. La investigación fue tremenda porque yo quería que esa novela, que por cierto yo conocía la historia a grandes rasgos, ¿no? Y había suficientes, digamos, momentos dentro de esa historia como para poder reconstruirla. Entonces yo empecé a ver cuál era lo que le había pasado. Si a vos te tomás arsénico, por ejemplo, tenés que investigar cómo es el arsénico. Yo investigué, me di cuenta que después de 6 días él podía vivir, que no se tenía que morir del arsénico. Este personaje toma arsénico, pero no toma lo suficiente, Sí, por tanto no se muere. Entonces, ¿cómo lo salvan? Entonces tuve que leer cómo te pueden salvar de haber tomado arsénico. Por eso él acaba con lo salvan una pareja de bereberes, prácticamente, que trabajan en el palacio de Luis Felipe de Orleans, chequeando los alimentos para garantizar que no están envenenados para que se los pueda comer la familia real. Y después él se va a la isla de White. Entonces, ¿cómo se iba a ir? ¿A dónde se iba a montar en el barco? ¿No? En Balear, y ahí tiene que pasar hasta la isla de White. Entonces, investigar. ¿Fuiste a esos lugares? No fui porque no hay necesidad ahora de poder Google Earth. No, realmente lo que la internet ha hecho para nosotros los escritores es maravilloso. ¿No? Ya lo había hecho con el libro sobre Juana la Loca. Es verdad que ese fui a Tordesillas, fui a un montón de lugares, pero realmente ahora se puede ver todo, y con Juana yo podía ver los puertos donde había estado, los palacios viejos, etc. Entonces, pero le ayudas a la imaginación, no puedes suplir, ¿no?, todo el detalle. Pero bueno, como es la isla de White. La isla de White, para poder describir cuando el hombre va caminando, la casa existió, ¿no? Las cualidades. Donde él llega y se refugia. La isla de White es una isla bien interesante, bien llena de tiza. Hay mucha tiza en el suelo, hay unos unas piedras en el mar. Y ahí vivió el poeta Tennyson. Entonces yo leo que ahí había vivido Tennyson. Entonces invento, ahí ya viene la imaginación. Y digo, bueno, este hombre va a conocer al poeta Tennyson. No porque me interesaba, Tennyson me fascina como poeta. Uno de los poemas de Tennyson, que se llama Ulises, es uno de mis poemas preferidos. Hasta hice una traducción en la novela mía, el poema de Ulises. Así pues, para no cansarles el cuento, como decimos en Nicaragua, cada cosa te va demandando que para poner a ese personaje creíblemente en un lugar, tenés que conocer el lugar, tenés que saber cómo es. Por ejemplo, la navegación, en ese tiempo era la hambruna de la papa en Irlanda. Entonces, cuando él cruza el mar, el Atlántico, él cruza un montón de inmigrantes irlandeses que vienen a Nueva York también, que
había una primera clase que era bien modesta, pero la clase donde venían todos los inmigrantes era horrible, la gente se moría, les daban, en vez de darles comida, les daban una especie de ración y la gente la tenía que cocinar y solo había tal vez una cocina, se tenía que tomar turnos, ¿no? Entonces era una situación. Y viene toda esta gente creyendo que va a ser una vida en Estados Unidos, que los están esperando, los engañan mucho, ¿no? Los terratenientes irlandeses. Esa es una parte de la novela también. Y la otra parte fascinante, que ya se relaciona más con Nicaragua, es que él conoce en Nueva York al comodoro Cornelius Vanderbilt, que es un personaje, uno de los primeros magnates que hubo en el mundo, el hombre más rico en ese tiempo, porque había sido inmigrante, de una familia inmigrante holandesa, que él tenía una especie de espíritu productivo y constructivo y construye la navegación por el río Hudson, o sea, crea los barcos, hace todo y era súper competitivo. Entonces cuando se da la fiebre del oro en California en 1850 y algo, él piensa, bueno, la gente se tiene que ir, desde Nueva York se iba la gente hasta la Patagonia, el estrecho de Magallanes, tenía que volver a subir hasta California y era un viaje de lo más arriesgado, peligroso. Dicen que ese estrecho de Magallanes, donde se juntan los dos océanos, es tremendo. Después se iban por Panamá, pero Panamá estaba lleno de, había como una ciénaga, había mucha malaria, muchos mosquitos. Entonces él piensa que, o sea, viendo el mapa, sin Google Earth, él ve que hay un río que entra del Atlántico a Nicaragua, desemboca en un gran lago, y de ese lago al Pacífico hay 25 kilómetros. Entonces, como es navegante, empieza a diseñar la manera en cómo navegar ese río, porque había uno rápido. Entonces, todo eso, claro, me tuve que leer, pero es fascinante. O sea, aparte de la belleza de escribir y de armar una novela, es que vos tenés que salir muy informada, ¿no? Uno aprende mucho. Y esta novela también, a mí me divertía la idea de que ustedes aprendieran, porque yo amo las novelas, donde aprendo cosas. Me encanta que me lleven a lugares que no conozco, me encanta que exista esa posibilidad de saber del pasado, de saber historia. Esta historia del rey Luis Felipe de Orleans, cómo fue derrocado en Francia, o sea, todo eso, y Matagalpa, la historia de Nicaragua en esa época llegó William Walker, quemaron Granada, o sea, hay toda una serie de historias que están metidas en esa historia, pero creo que ahí cuando te metes a eso también lo arriesgado es que perdas el hilo de tu personaje, que es lo que le está pasando a tu personaje, o sea, ese es el balance que hay que tener. Al principio dijiste que la voz de este personaje, ¿se escucha bien? Sí. Que la voz de este personaje te habitó. Regreso un poco a la voz masculina. ¿Quién es ese macho que habla a través de vos? Bueno, es que yo creo que todos tenemos parte femenina, parte masculina. Y a mí me pareció bien interesante poder encarnar, poder tratar de meterme en los zapatos de un hombre. Porque creo que meterse en los zapatos del otro es el principio de la empatía. Y es un principio que tenemos que trabajar más en este mundo. Y me gustó la posibilidad de ver a la mujer desde los ojos de un hombre que está rodeado de mujeres complicadas. Más que complicado. Porque sí, la esposa era muy complicada, la amante era muy complicada, la amante era más complicada que la esposa. Y yo que vivo en un país donde estamos mandados por una mujer súper complicada, me salía bien entender, ¿no? Esa dinámica que pasa en esas situaciones donde, porque no siempre hay el hombre, este hombre realmente es un hombre interesante, no cuando empieza la novela, sino cuando él va viviendo todo lo que le toca vivir para convertirse en otro personaje, porque él es un noble francés
que al tener que huir y dejarlo todo por detrás, tiene que reinventarse totalmente, totalmente, o sea, su identidad, su manera de vestirse. Entonces esa idea de hombre que va perdiendo el poder también, el poder que le da la clase, el poder que le da el dinero, el poder de todos esos elementos que lo constituyen, La identidad, ¿verdad? de que le hacen su identidad. Entonces eso me pareció otra cosa fascinante, o sea, como novelista, pues es una parte de la condición humana que es lo que nos interesa, creo yo, leer en los libros, qué pasa con estos grandes cambios, ¿no? Estas jornadas de reconocimiento, de conocimiento de nuestras propias debilidades, el arrepentimiento, el deseo de vivir, por otro lado, el miedo a lo que le puede pasar, el descubrimiento de un nuevo lugar, de que se puede crear una nueva vida. Es bien misteriosa la novela, pues tiene mucho misterio, tiene amor, por supuesto, pero y también tiene una gran dosis de aventura. Sí, pero a ver, estos son los lugares comunes que siempre se utilizan en las novelas de Gioconda, o a veces en las solapas de los libros. Las novelas de Gioconda son de amor y aventura. Y la verdad es que yo digo, sí hay mucha aventura, sí hay mucho amor, pero hay una parte psicológica muy importante. Reitero, esa voz de ese hombre que te habitó es una voz que es empatía, que es lo que necesita el mundo, ¿no? Te va a volver a habitar, o sea, ¿pensás que podés volver a tomar esa voz masculina? No, o sea, mira, yo creo que, no sé, yo me imagino que hay otras mujeres que han escrito en primera persona masculina, no creo que soy la única. Y los hombres han escrito montones de veces, Alejo Carpentier en La consagración de la primavera escribe como mujer. O sea, realmente yo creo que la capacidad de entender la psiquis, ¿no?, del otro ser, como mujer yo tengo una capacidad, porque me he pasado tratando de entender a los hombres mucho tiempo. Entonces uno puede entender esa capacidad de encarnar al personaje, ¿no? Yo realmente no sentí ningún problema. O sea, puede regresar esta voz masculina en una novela. Puede ser. Pero pues yo tengo mi alianza con las mujeres también, ¿no? Entonces en este me interesaba. Siempre he dicho que la voz femenina es una voz que todavía tiene mucho que decir. Pero también en esta novela, bueno, en cierta manera es el pasado, ¿no? Es un pasado mío que yo quería contar. Entonces hay también mi interpretación de lo que este hombre vivió y una serie de temas que me parecen fundamentales, que no son temas masculinos necesariamente. Eso de la identidad, el arrepentimiento, la culpa, toda esa cosa de la reconstrucción del ser, ¿no? Cómo te reinventas. Yo lo he vivido, o sea, yo viví en Los Ángeles muchísimos años, viví en el exilio, tuve que ponerme seudónimos, tuve que ser quien yo no era, tuve que inventarme. Entonces esa experiencia también alimentó la posibilidad de entender, por ejemplo, este hombre de clase alta y todo, y que de repente se tiene que decir como que es comerciante de sedas, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y él llega a una posada y empieza a tratar al posadero con esa, y de repente se da cuenta que ya no es lo que era, que tiene que ser humilde. Entonces, ¿cómo va él creciendo también humanamente? Yo cuando te cambió escribir esta novela, todas las novelas creo que lo cambian a uno, porque descubrí más cosas de uno y también descubrí el mundo. Con todo esto que te estoy hablando, ¿no?, de cómo uno investiga, por qué habla. Y me cambió porque siento que la escribí con una gran disciplina. Aprendí muchas cosas en el proceso de escribirla. Aprendí a no conformarme con cierta estructura
usar las palabras de una manera más selectiva. No, es que ya eso ya es la cocina del escritor, como es. Pero fue un mensaje, sí, y me siento muy contenta. Esta novela se las recomiendo especialmente. Regresando a la poeta. Sí, porque es como un thriller también. O sea, es una novela que se lee como una historia de suspenso. Pero no es una, les garantizo que no es una novela de amor y aventura. No lo es. No, es diferentísima la otra novela. Pero, a ver. Pero es que está no lectores y la poesía me parece. Pero bueno. La poeta. Yoconda Belli, la poeta, que estoy segura que veo muchas mujeres aquí, pero más mujeres que hombres. La poeta de la voz femenina ha sido Yoconda, ¿no? Belli, por esencialmente. ¿Qué de la poeta queda en este libro o qué permanece en tu literatura de la poeta que sos? Yo creo que permanece todo. O sea, yo creo que la poesía es mi... ¿Cómo te diría yo? ¿Cómo dividís? ¿Me entiendes? Eso es una cosa que los hombres hacen y nosotros no. Esa división entre que si la poeta, yo soy una sola persona y la poesía es parte mía y creo que se ve, o sea, está en la literatura, por mucho que, claro, hay diferentes formas. La prosa es una forma, la poesía es otra. Pero yo sigo escribiendo poesía, ¿no? Pero sí hay una... yo lo que pienso es que uno tiene cosas que decir. Hay cosas que decir en poesía y otras cosas que no. La poesía no tiene capacidad de llevar adelante como una novela. Pues. Hay otras cosas que la novela es mucho más extensa que lo que puede. El poema es más bien, el poema es todo acerca de la concentración, de el puño, ¿verdad? La palabra es un puño, que el poema sea un puño cerrado, que no le falte ni le sobre nada, ¿no? Es bien diferente la disciplina que se necesita para cada cosa. Eso iba, la disciplina de escribir poesía no es la misma que escribir prosa. O sea, que yo quisiera saber más, ¿qué de la poeta queda en esta? Si quieres te la leo. No, pero es que no tengo, o sea, hay unos pasajes, pero sí hay, o sea, mucha poesía en la manera en que él piensa, por ejemplo, cómo se pregunta a sí mismo. Incluso hay un pasaje que habla sobre escribir, como dice, la mujer escribía cartas, entonces él pensaba, claro, cuando uno escribe es mejor persona que cuando no existe. Si te vas a pasar, cuando uno puede escribir, como que te pasas en limpio, ¿no? Porque hay toda una parte de la escritura. No, bueno, pero no se lo voy a leer porque no sé. Pero la cosa es que hay una total unión, pero como les digo, es como usar diferentes instrumentos. Es como que si yo pudiera tocar piano y violín. Entonces el violín tiene su regla, el piano tiene su regla. Para mí la poesía, por ejemplo, yo no me puedo sentar a escribir un poema. El poema me atrapa. Yo siento el poema, que viene, que oigo algo, y de repente veo la primera frase del poema y tengo que correr a escribir. Y ese es mi proceso. De escribir poesía es absolutamente distinto y muy rara vez yo me voy a sentar a escribir un poema y decir voy a escribir un poema o que alguien me diga escribir un poema sobre tal cosa. No me salen bien, lo he hecho pues como todos los poetas creo yo, pero no es el poema que realmente la forma en que yo escribo poesía es como un rayo que me cae. En cambio la prosa es un proceso diferentísimo donde voy trabajando, me siento empleada, que si yo solo escribiera poesía yo creo que me sentiría desempleada.
Cuando estoy escribiendo una novela, siento que estoy en mi trabajo todos los días, disciplinadamente, y además hay todo ese proceso de la búsqueda. Y la poesía también es muy personal, para mí, mi poesía, ¿no? Entonces, yo siento que la colectividad de la experiencia me sale más en la novela. ¿Te consideras dueña de un discurso particular por el mero hecho de ser mujer? Por la conciencia que tengo de ser mujer, más que por el hecho de ser mujer. Yo creo que el discurso viene de la conciencia, ¿no? Cuando uno es consciente de lo que significa ser mujer, más allá de lo normal, más allá de lo que saber que sos, ¿no? por el mero hecho de tener un cuerpo diferente. La conciencia de ser mujer es otro proceso, un proceso donde te das cuenta por qué estás limitada en ciertas cosas, qué te limita, cómo la sociedad interactúa con vos. Entonces, esa conciencia de ser mujer es la que yo he tratado de expresar en mi literatura, y ahí sí voy a leer un fragmento, por ejemplo, de esa conciencia de ser mujer, de la mujer habitada. Este es un fragmento de la mujer indígena, de la mujer habitada, que está en un árbol. Ella se vuelve la savia de un árbol después de cientos de años y aparece en el jardín de otra mujer que está viviendo una situación moderna que le demanda un compromiso político, ¿no? Entonces la indígena está viéndola a ella recordando cuando la conquista española, lo duro que fue la lucha que ellos tuvieron que dar para luchar contra el invasor, ¿no? Y todo lo que perdieron. Entonces dice, la veo mirándome, la siento pensando. Ahí está en medio de la noche como una luciérnaga errabunda, flota entre nosotros sin poder encontrar el sitio al que pertenece. Dentro de la casa los hombres discuten. Oigo el murmullo de sus voces como tantas veces escuché desde la oscuridad a Yarinze y sus guerreros en consejos en los que a mí no me era permitido participar, aun cuando me llevaran al combate. Después de la batalla de Maribios, la de los desollados, como le llamaron los invasores, hubo momentos en que sentí mi sexo como una maldición. Se pasaron los días discutiendo cómo proceder, mientras yo tenía que vagar por los alrededores encargada de cazar y cocinar la comida. Cuando bajaba al río de Aguas Quietas a traer agua, esperaba con las piernas abiertas a que la superficie se quedara quieta, brillante, para mirar mi sexo. Misteriosa se me hacía la hendidura entre las piernas. Se parecía a algunas frutas, los labios carnosos y al centro una delicada semilla rosada. Por ahí penetraba Yarinze, y cuando estaba en mí componíamos un solo dibujo, un solo cuerpo. Juntos éramos completos. Yo era fuerte y mis intuiciones más de una vez nos salvaron de emboscadas. Era dulce y a menudo los guerreros me contaban sus sentimientos. Mi cuerpo era capaz de dar vida en 9 lunas y soportar el dolor del parto. Yo sabía combatir. Era tan diestra como cualquiera con el arco y las flechas, y además podía cocinar y bailarles en las noches plácidas, pero ellos no parecían apreciar estas cosas. Me dejaban de lado cuando había que pensar en el futuro o tomar decisiones de vida, muerte, y todo por aquella hendidura, esa flor palpitante, color de níspero que tenía entre las piernas. Entonces esa es la conciencia, ¿no? La conciencia de que hay algo de lo que vos sos que te impide, ¿no? Y entonces ese es el despertar que hemos pasado, yo creo que a casi todas las mujeres ya en este siglo, sobre cómo hemos venido cambiando nuestra manera de ser nosotras, de aceptar, de demandar, de poder realmente habitar nuestro cuerpo de otra manera, no
no como un cuerpo sometido, sino como un cuerpo subjetivamente nuestro. Y por eso la sexualidad, y creo que fue un aporte que yo hice, ¿no? Que realmente era, y por lo que se causó el gran escándalo cuando yo empecé a escribir erotismo, fue porque yo hablaba desde mi subjetividad, o sea, yo no hablé como objeto, sino como sujeto de mi sexualidad. Y eso yo creo que ya ha cambiado, no tanto, porque todavía, miren qué interesante, todavía a mí me ponen como poeta erótica, o sea, en estos dorados tiempos que ya se ha escrito erotismo y todo, es como que me pegaron un sello, ¿no? Es igualito que también que me digan que yo solo escribo novelas de mujeres, que ese es un problema que tenemos en el mundo de la literatura. Las mujeres nos sentimos que porque escribimos sobre nuestros problemas alrededor de temas que son comunes a hombres y mujeres, también nos como que nos ponen en un cuadrito. Esa es literatura femenina, literatura para las mujeres, como que no fuéramos el 52% de la población del mundo. Y además yo jamás le reclamaría a un hombre porque escribe literatura sobre él, o sea, no se me ocurriría, si es lo que hemos estado leyendo toda la vida. Y la imagen de la mujer ha venido, nos la han contado los hombres. O sea, la literatura de la mujer, la gran literatura empezó en el siglo XIX, con Virginia Woolf y con todas esas mujeres maravillosas. Pero realmente nuestra imagen, los hombres han participado en eso. Y por eso es que nosotros creo que tenemos todavía mucho que decir. En este trayecto de tu literatura de 30 años, desde La mujer habitada a la novela, ¿qué parte de ese proceso de aprendizaje que tiene que haber sido estos 30 años ha sido la parte que ha sido más difícil? O sea, ¿qué es lo que te ha costado más de llegar a esta novela? El proceso de escribir, la parte más difícil. Es la parte más difícil. A la hora de sentarte a escribir, vos y tu marido. No, es que uno va, mira, cada novela vos querés ser mejor, cada novela querés escribir mejor, cada novela te reta a que hagas algo que no has hecho, ¿no? Es bien fácil. Yo veo, hay mucha gente que, por ejemplo, yo no me he apegado a una fórmula, ¿no? Porque también eso las editoriales tienen algo cuando lo meten a un escritor en una fórmula. Este escribe novelas de misterio, este escribe novelas históricas, este escribe... Yo he escrito de todo, o sea, porque he escrito novela histórica, he escrito novela futurista, he escrito... es bien difícil para mí ceñirme, o sea, la mujer ha sido la constante. En el caso de mi literatura, que han sido protagonistas mujeres que han hablado desde su perspectiva. Pero bueno, lo difícil es encontrar qué vas a escribir, sobre qué vas a escribir, qué te va a retar, qué te va a permitir crecer y abordar temas que nunca habías abordado y aprender cosas que no sabías. Eso es para mí lo maravilloso, pues, lo que me cuesta, porque a veces tengo una idea, por ejemplo, con esta novela, me cuesta tanto empezar a escribir, porque me siento como un perro de vuelta alrededor de la computadora, hago todo menos escribir, porque tengo miedo, o sea, me da miedo meter la pata, me da miedo que empiece a escribir y no poder lograr el tono, la voz, la evocación, porque esa es la otra cosa que yo me siento bien privilegiada, ¿no? Esa capacidad de poder poner a una persona que no es ni pariente mía en una situación determinada, donde puedan atrapar a un ser humano y meterlo en otro mundo, ¿no? Eso es lo que hablaba Vargas Llosa, decía que el escritor es un deicida. Y de cierta manera vos decidís quién se muere, quién vive, quién nace, ¿no?
Y la magia de la literatura también, que me parece que es tan importante darse cuenta de cómo, por qué nos gusta, porque nos permite vivir otras vidas, ser otras personas. O sea, nosotros somos bien limitados, tenemos un solo cuerpo, un solo nombre, una sola existencia, pero a través de la literatura nosotros podemos ser miles de cosas. Podemos ser hombres, podemos ser mujeres, podemos ser hasta perros ahí, que han escrito. Sí, hay personajes que hay unos libros bien bonitos, no me acuerdo el escritor ahora, creo que escribió desde la voz de un perro. Nicaragua, yo creo. En Nicaragua, la mujer habitada se llama Faguas. Fuego y agua. Ahora en esta ya en Nicaragua. Ese personaje, esa presencia de Nicaragua en la literatura es permanente, siempre estará. O sea, ¿qué es Nicaragua para vos como escritora? Especialmente considerando lo que estaba pasando. No, Nicaragua es el amor de mi vida. O sea, realmente yo tengo una relación con ese país simbiótica. O sea, que tengo una fusión con el aire, con el calor, con el paisaje, con el campo, con el lago, la gente. O sea, hay una parte bien profundamente que siento a ese país, claro. Entonces, por eso mi país está presente. Si no está él con su nombre, porque en el caso de la mujer habitada yo escribí, quería no falsear la historia. Entonces, para poder escribir la historia como yo quisiera, aunque me basara en hechos reales, le puse Fagua. Y Fagua es el fuego y el agua, que son los dos signos de Nicaragua, ¿no? Los volcanes y los lagos. Entonces Nicaragua la he podido poner en esta novela con nombre y apellido porque esa parte es bastante histórica, ¿no? O sea, no estoy falseando nada, pues esa es la realidad de esa historia en particular. Y he usado Nicaragua otras veces, en el caso de Sofía y los Presarios. Por ejemplo, sucede en un pequeño pueblo, en Diriomo, en Dirián, y en esos pequeños pueblos de la meseta de los pueblos, que se llama Managua. Entonces, depende, ¿no? Pero Nicaragua ahorita, por supuesto, está sumida en una situación terrible. Tenemos 7 meses de estar prácticamente en una situación de pérdida absoluta de nuestros derechos ciudadanos, violaciones terribles a los derechos humanos que jamás pensamos que iban a volverse a repetir en Nicaragua. Decirles que en un país de 6 millones de habitantes han muerto 500 personas en 6 meses y siguen desapareciendo gente, siguen secuestrando personas y hay como 600 presos, la mayoría de ellos son jóvenes, estudiantes que estuvieron en las protestas. O sea, la rebelión popular que hubo en Nicaragua se ha tratado como un golpe de Estado, así le han llamado estos gobernantes que tenemos, que no han podido comprender que hubo una rebelión porque no estaban de acuerdo con todo lo que estaban haciendo, porque Daniel Ortega se ha perpetuado en el poder, porque ha creado el Estado de Nicaragua, un Estado casi monárquico, donde solo mandan él y su esposa. Entonces esa centralización del poder, ese mal manejo del país, es lo que causó esta rebelión, que también tuvo que ver con la represión que tuvimos que soportar. Y entonces, realmente, ¿cómo te voy a decir yo? El dolor que tenemos los nicaragüenses, el miedo que tenemos también, o sea, el miedo que tenemos que cualquier día viene contra nosotros, ¿no? Y contra los escritores, los intelectuales, etcétera, que hasta ahora estamos protegidos por la visibilidad, pero no sabemos en qué momento eso se va a terminar. Entonces, pero eso no deja eso no le quita la belleza de la lujuria tropical a Nicaragua. Nos quedan 5 minutos, me acaban de avisar. Si alguien tiene alguna pregunta, bienvenida. Si no, yo tengo. A ver.
complicada, porque ahora acabo de escribir una novela muy diferente, ¿no? Pero sí me ha interesado mucho. Por ejemplo, esa novela, el tema de la menopausia, que es un tema tabú completamente, yo lo quería abordar de esa manera, ¿no? Esa novela es un pequeño juego, una novela como casi de folletín, ¿no? De una especie de mambo ahí que no se suicida y que logra tener una vida feliz, ¿no? Al reconocerse a sí misma. Y el tema de la menopausia, porque las mujeres pasamos por ese periodo que nadie habla, que parece que se va a acabar la feminidad, que se va a acabar la sexualidad, todos esos mitos que se han creado, y yo quería tocar eso. Entonces no me propongo, en ese caso me propuse hacerlo de la menopausia, pero a partir de mi propia experiencia. Porque cuando yo cumplí 60 años, dije, ay Dios mío, sí, a mí yo creía que ya no iba a existir, a los 60 años yo creía que ya no iba a tener pelo, que iba a ser, me iban a caer los dientes, porque esa es la idea. O sea, es como que te van diciendo que si llegaste a la edad ya no vas a hacer esto, no te van a gustar ya hacer el amor. Entonces yo digo, eso es todo mentira. Entonces lo que quise contar un poco, yo no tuve carpintero en mi vida, pues, pero Una pregunta más, por favor. Para acá. a ella, mira que está diciendo. Hola, yo quiero preguntarte, ¿qué sentiste después de haber terminado tu primera novela? Una vez que pusiste fin, punto final, ¿qué sentiste? Bueno, sentí una gran satisfacción. Me encantó cómo terminó la musicalidad, o sea, esa parte del final fue muy, así como, es un poema, pues realmente, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿y ahora qué hago con este libro? Porque era muy diferente en ese momento. Yo me vine para México, había un editor que conocí y él me dijo, mándame la novela, era de Diana, el editorial Diana, yo le mandé la novela sin saber lo que iba a pasar. Pero bueno, lo que sentí era que había hecho algo que me había quedado bien a fin de cuentas, pero no tenía una gran confianza en que esa novela se iba a publicar, que no iba a gustar a nadie. O sea, era todo lo que creo que pasa con todo escritor que escribe su primera novela o su primer cuento. Son un poco, yo pienso que son un poco los que tienen esa seguridad de que tal vez Dan Brown, ¿Una pregunta más? Sí, Gioconda, yo también soy tu fan. Y decirte que he trabajado tu obra en mis grupos con mujeres y en los talleres nos has dado grandes enseñanzas y gran oportunidad para todo esto. Y yo te haría una solicitud, porque hay muchas mujeres que no lo tienen, como esta compañera joven que está aquí a un lado, y debe de reeditarse poesía femenina. Es urgente, o sea, hemos trabajado tus poemas con eso en talleres, entonces es una deuda que tienes con nosotras, aunque yo aquí lo traigo. Ya hay una reedición, bueno, no es exactamente, pero este libro se llama Escándalo de Miel, que lo publicó Planeta, 6 Parales. Este libro existe, hasta tiene un disco compacto atrás, donde leo 30 Escándalo de Miel. ¿Y qué viene, Gioconda, para cerrar? ¿Qué viene? ¿Qué nos trae? No sé. Ahorita solo me interesa que Nicaragua sea libre y democrática.